Bueno, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a reaccionar a este video de Paula Suárez, le voy a mostrar acá, sobre el cortisol, el estrés y la pérdida de grasa. Lo que nadie te explica. Obviamente es un videazo para verlo, me pidieron que lo reaccione, así que lo vamos a ver, ¿sí? Obviamente ya saben, el cortisol es uno de los principales enemigos en cualquiera, o sea, creo que todos tenemos el cortisol elevado por ciertas cosas. Así que bueno, vamos a ver qué onda este video. El cortisol. Que no bajas grasa porque tienes el cortisol alto. Que el cortisol destruye tu metabolismo. Que necesitas bajar el cortisol urgentemente. Pero ¿y si te dijera que sin cortisol no lograrías despertarte, entrenar, concentrarte ni adaptarte al ejercicio? Realmente el... Obvio, o sea, tengan en cuenta que el cortisol es necesario, o sea, obviamente necesitamos una dosis porque es una respuesta, ¿no? Que tiene nuestro sistema, básicamente. Así que sin cortisol, obviamente, nos alteraría varias cosas. ¿Cortisol es malo? Hoy vamos a entender todo alrededor de este tema. ¿Cómo afecta tu recuperación, tu metabolismo, tu masa muscular, tu pérdida de grasa? ¿Y por qué el verdadero enemigo no es el cortisol, sino lo que llamamos estrés crónico? Y lo más importante, vamos a separar mitos de lo que realmente dice la evidencia científica. Así que no siendo más, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Paula Suárez, desde un lugar tranqui porque el cortisol, así que papel y lápiz y vámonos al ruedo. Bien, Paula, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona glucocorticoide producida por las glándulas suprarrenales y forma parte del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Paula, en cristiano, se libera en respuesta al estrés. Entonces, primer error que escuchamos en las redes sociales. El cortisol no es la causa del estrés. El cortisol es una consecuencia del estrés. Es una hormona. Ok, creo que se entendió, ¿no? O sea, el cortisol se eleva básicamente por tu estrés, ¿sí? El estrés que vos vayas pasando en la vida. Así que, como digo, es una respuesta a nuestro sistema cuando está estresado, básicamente. Entonces, por ende, obviamente no quiere decir que esto sea malo, digamos. Hormona mensajera que prepara el organismo para responder a una demanda física o psicológica. Pare de contar. Y el cortisol no es malo. De hecho, necesitas cortisol todos los días para sobrevivir. En condiciones normales aumenta al despertarnos, alcanza un pico por la mañana, va disminuyendo progresivamente durante el día, llega a sus niveles más bajos durante la noche. Este ritmo es fundamental para la energía, la concentración, la regulación metabólica, el sueño. Por eso estamos aquí. Que sobre el sueño ya tienes todo un videillo en mi canal. Entonces el objetivo realmente no es tener el cortisol bajo todo el tiempo. El objetivo es tener picos de cortisol cuando sea necesario y que luego vuelvan a la normalidad. ¿Y qué hace el cortisol en tu cuerpo? Aquí es donde empezamos a entender por qué afecta tanto a la composición corporal. Por un lado aumenta la disponibilidad de energía, aunque no lo creas, y es que cuando tu cerebro percibe una amenaza necesita combustible. Por eso el cortisol aumenta la glucosa disponible en sangre. El hígado puede fabricar glucosa utilizando aminoácidos, lactato, glicerol. Cuando el estrés es elevado, el cuerpo libera aminoácidos procedentes del músculo para convertirlos en glucosa. ¿Por qué sucede esto? Porque desde el punto de vista evolutivo, sobrevivir era más importante que mantener la masa muscular. Sentido común, mi reina, sentido común. Y lo segundo, el cortisol aumenta el catabolismo muscular. Y esta es una de las funciones menos conocidas sobre el cortisol. Cuando permanece elevado, ojo, durante largos periodos de tiempo, disminuye la captación de aminoácidos en el músculo, aumenta la degradación de proteínas musculares e incrementa la liberación de aminoácidos en el torrente. Bueno, miren, importante data. Recuerden que siempre, bueno, esto yo lo aprendí en el profesorado. Hay un estrés positivo y un estrés negativo, ¿sí? Cuando nosotros entrenamos, nuestro cuerpo se somete a estrés, pero es un estrés bueno, ¿sí? Un estrés malo sería pasar algún tipo de problema, no sé, que se te rompió, no sé, la moto, el auto, y bueno, justamente, no sé, tenías que ir a trabajar, bueno, seguramente ahí
se te va a cargar todo el estrés negativo. Básicamente se llaman euestrés y distrés. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como ya está explicando, el cortisol es importante, sí, que vaya teniendo, por ejemplo, al momento de entrenarlo, que el cortisol esté elevado, ¿no? Pero bueno, justamente porque estamos haciendo un estrés bueno, digamos, y bueno, es necesario, digamos, eso. Corriente sanguíneo. En cristiano, Paula, no entiendo nada. El cuerpo comienza a desmontar tejido muscular para obtener energía. Por eso una persona que vive bajo estrés crónico puede encontrar más difícil ganar masa muscular, recuperarse del entrenamiento, mantener su fuerza y rendimiento. Bueno, importante. Si sos una persona que tiene mucho estrés crónico, estas tres cosas se te van a complicar: el aumento de masa muscular, la recuperación, mantener fuerza y rendimiento. Lo fundamental para el gimnasio, básicamente. ¿Viste? Entonces, a veces el problema no es que vos estés comiendo mal o que vos no estés entrenando al fallo, sino que a veces resolver este tipo de problemas como el estrés crónico te hace que vos puedas avanzar, que vos puedas progresar, ¿entendés? Como digo, no siempre el problema es el entrenamiento, no siempre el problema es la alimentación, a veces el problema es este tipo de cosas. Importante, eso no significa que el aumento del cortisol durante el entrenamiento sea algo malo. Los picos agudos son normales y necesarios. Y ahí es donde viene realmente la pregunta de ¿cuál es el impacto del cortisol sobre el metabolismo? Y entonces ahí es donde muchas personas dicen, es que el cortisol me hace engordar. Y la realidad es que esto es bastante más complejo. El cortisol no fue diseñado para almacenar grasa, fue diseñado para movilizar energía. Sin embargo, a diferencia del cortisol, cuando el estrés si se vuelve crónico, pueden aparecer varios efectos metabólicos: aumento de la glucosa en sangre, disminución de la sensibilidad a la insulina. Bueno, ¿ven? Efectos metabólicos causados por el estrés crónico: aumento en la sangre, en la glucosa en sangre, disminución a la sensibilidad a la insulina. Es complicado: más inflamación, alteraciones del sueño, mayor apetito. Inflamación, alteraciones del sueño, mayor apetito hedónico. Y aquí es donde muchas personas comienzan a notar mayor dificultad para perder grasa, más facilidad para recuperar peso, menor rendimiento deportivo, peor recuperación muscular. Porque el problema ya no es únicamente el cortisol, es el deterioro metabólico que produce el estrés crónico, y estrés crónico mantenido por meses o años. Por eso no nos podemos simplificar a decir solamente que el cortisol es el que engorda, porque no es así. Lo correcto es decir que el estrés crónico afecta múltiples sistemas fisiológicos que terminan favoreciendo una peor composición corporal. Pero entonces, Paula, ¿el cortisol impide o no perder grasa? No directamente. De hecho, el cortisol tiene un efecto permisivo sobre hormonas como adrenalina y hormona de crecimiento, y estas hormonas participan en la movilización y utilización de grasas como combustible. Por eso el cortisol no es simplemente una hormona que acumula grasa. Su función principal es coordinar el uso de energía cuando el organismo percibe una demanda, y por eso ahí es clave entender la diferencia entre lo que es estrés agudo versus estrés crónico. Porque no vamos a hacer un drama de que todo el estrés, mejor dicho, es terrible y ya, aquí la drama queen. Esta es la diferencia que cambia completamente la conversación. El estrés agudo, por un lado, es temporal, adaptativo, beneficioso, produce picos rápidos de cortisol y después desaparece. Por otro lado, el estrés crónico es persistente, repetitivo, sin recuperación suficiente, y aquí es donde empiezan los problemas. Con el tiempo, nuestro organismo pierde la capacidad de responder adecuadamente al estrés, y entonces empiezan situaciones o síntomas como fatiga, problemas digestivos, alteraciones del sueño, peor recuperación, menor rendimiento, dificultad para ganar músculo y mayor riesgo de acumular grasa. Y que sí existe el estrés bueno, yo tampoco me lo creí. Aquí entra el... Bueno, vieron, ahí es lo que le estaba explicando. Existe estrés bueno y estrés malo. O sea, bien, concepto de euestrés. Ah, bien. Ahí justo lo había explicado, bien.
Ese estrés positivo que experimentas antes de una competición, antes de una presentación importante, antes de intentar un récord personal. Ese aumento temporal del cortisol se ha visto que mejora la atención, aumenta la concentración, incrementa la capacidad de respuesta, no te está perjudicando, te está preparando de hecho para rendir mejor. De hecho, en este estudio, en 118 estudiantes, los investigadores evaluaron el llamado euestrés o estrés positivo y observaron que cuando aumentaba el euestrés también aumentaban la sensación de autoeficacia y la satisfacción con la vida. Y esto nos lleva a la famosa ley de Yerkes-Dodson, en donde muestra que la relación entre estrés y rendimiento no es lineal. Muy poco estrés, bajo rendimiento. Estrés moderado, máximo rendimiento. Demasiado estrés, el rendimiento comienza a deteriorarse. Ahora bien, ¿por qué te enfermas más cuando estás estresado? El cortisol tiene efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Por eso los corticoides se utilizan médicamente para alergias, enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios. Pero cuando el estrés se prolonga demasiado, el sistema inmunológico funciona peor. Por eso es tan común que durante épocas de examen, problemas laborales, crisis personales. Ni hablemos de las época de exámenes, bro. En la época de exámenes son donde más estrés pasás. Y bueno, ni hablemos si tenés alguna crisis emocional, pero mayormente, o bueno, laboral también. Pero en los exámenes, ¿quién no ha pasado estrés? Dios mío. Aumenten resfriados, infecciones, brotes de herpes, enfermedades oportunistas. Pero por otro lado tenemos lo que se conoce como hormesis. Escúchalo bien, hacerte más fuerte gracias al estrés. Oye, es que a mí todo eso no sabía, Entonces me hace supremamente interesante cuando tuve que hacer la tarea de investigar para este video. Este es uno de los conceptos más importantes. La hormesis describe cómo pequeñas dosis de estrés pueden generar adaptaciones positivas. Por ejemplo, las que se generan con el entrenamiento, exposición al frío, sauna, respiraciones controladas. El cuerpo aprende a adaptarse, mejora su recuperación y cada adaptación te vuelve más resistente. Ahora bien, sí, el ejercicio necesita cortisol. No puedes progresar sin una respuesta al estrés. Entonces, cuando entrenas, aumenta el cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la demanda energética y precisamente exactamente, eso es lo que tenemos que entender nosotros con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se hace más fuerte a medida que vos te vayas adaptando. O sea, fíjense que en la prehistoria, o sea, antes no teníamos abrigos, o sea, ropa, una casa. Los cuerpos de la prehistoria antes se acostumbraban a vivir en la intemperie, básicamente. O sea, tengan en cuenta que salir a la lluvia, mucha gente dice, no, pero te vas a enfermar en la lluvia, o te vas a enfermar con el frío. Gente, nosotros tenemos que adaptar nuestro cuerpo a esas situaciones, ¿sí? Porque mucha gente cuando está encerrado se queda en la casa, ¿entendés? Se queda en la casa. Y no quiere salir afuera porque está enfermo. Pero vos quedándote en tu casa es peor. O sea, vos te encerrás y queda todo el virus, el germen, ahí en tu pieza, ¿entendés? En tu casa. Vos tenés que generar adaptaciones, ¿entendés? Por eso es importante someter el cuerpo a entrenamientos, por ejemplo, pasa mucho que a los bebés también, por ejemplo, le ponen medias, ¿sí? Y que no vayan descalzos, ¿entendés? No, o sea, si vos le dejas que vayan descalzos, van a generar más defensas, ¿se entiende? O sea, por eso digo, no tenemos que cuidar nuestro cuerpo de esa manera, ¿entienden? O sea, tenemos que darnos cuenta que somos fuertes realmente y que nosotros podemos generar adaptaciones a cualquier clima, a cualquier circunstancia y es simplemente adaptarse, básicamente.
Gracias a esa perturbación aparecen las adaptaciones. Más fuerza, más masa muscular, más resistencia, más capacidad física. Por eso intentar eliminar completamente esa respuesta sería algo contraproducente. Acuérdate, ninguno de los dos extremos es bueno. De hecho, el aumento de cortisol durante el ejercicio forma parte del estímulo fisiológico necesario para producir adaptaciones. En cristiano, para mejorar. Sin embargo, el complemento a esto y que pocos entienden y pocos explican es la recuperación. No basta con solo generar estrés, también debes aprender a recuperarte. Entonces, lo que ya sabes, yo no sé por qué mamá Paula tiene que repetírtelo. Dormir bien, consumir suficiente energía, consumir suficientes carbohidratos. Sí, los carbos son nuestros amigos. Los peces son amigos. Y por supuesto, lo más obvio, controlar el estrés. Todo esto permite que nuestros niveles de cortisol vuelvan a niveles normales. Y ahí es donde ocurren las adaptaciones. De hecho, varios estudios muestran que una mala gestión del estrés posterior al entrenamiento puede afectar la recuperación muscular, el sueño, la inflamación y por ende la composición corporal. Pero entonces, Paula, ¿cómo regular el estrés y reducir el estrés crónico? Bueno, aquí sí hay que meterle ganitas. Yo sé que esto no es fácil y trabajar en esto es tedioso. Como decimos aquí en mi país, es mamón. Pero hay que hacerlo y muchas de estas cosas sé que tú ya las sabes. Entonces, las estrategias con mayor respaldo científico incluyen exponerse a luz natural por la mañana, no vivir completamente encerrado, mantener horarios regulares de sueño, que ya sabes que sobre el sueño tienes todo un video en mi canal, que te insisto en verlo porque de verdad es muy completo. Por supuesto, realizar actividad física, consumir suficientes carbohidratos, especialmente cuando el contexto lo requiere, sobre todo si eres una persona activa, sana, entrenada, pues deben estar presentes. Son nuestros amiguitos. Evitar déficits extremos, mi reina, la que se la pasa matándose de hambre y viviendo de aire que para marcar el abdomen. Aquí estoy. La típica de, ay, no hay que hacer definición, no vamos a comer carbohidratos, vamos a tomar sopa y no sé, de más huevada que se inventan. No, boludo, no sometas tu cuerpo a no comer. O sea, tenés que ser estratégico con la comida y en lo posible andar con un profesional que te pueda calcular las calorías y hacer la definición como corresponde. O sea, no te vayas a bajar los carbohidratos porque tus entrenamientos van a ser una mierda, vas a perder masa muscular, vas a perder rendimiento, vas a perder fuerza. No, no. El camino, sin dudas, por ahí no va. Y gestionar el estrés psicológico. Está bien pedir ayuda, tanto de especialistas en el área, tanto de psicología, incluso como de psiquiatría. Mira, que no te dé pena, hoy en día ya está muy normalizado, entonces acudir a un profesional si es necesario. Paula, y los suplementos, pillín, que yo ya sé que no vives sin suplementos, que tú necesitas la pastillita. Antes quiero dejar en claro algo, y es que los suplementos aquí van a ser una herramienta o un complemento a lo anterior. Si no está lo anterior, si no están las bases y digamos no trabajamos en eso interno, mira, no hay suplemento que valga. Aquí en pantalla te voy a dejar top de los 5 más recomendados al día de hoy, que han mostrado una reducción significativa de la ansiedad, mejorar síntomas relacionados con estrés y estado de ánimo y ejercer efectos relajantes sobre nuestro estado de ánimo, así como regular el cortisol. Asimismo, te dejo las dosis recomendadas estándar, que claramente si tienes alguna patología médica debes consultarlo antes con tu especialista. Estos suplementos se recomienda consumirlos siempre posterior y no antes de entrenar o antes de cualquier actividad física, y también cerca a la hora del sueño. Entonces aquí, ¿con qué quiero que te quedes? Con que el cortisol no es tu enemigo. Lo que realmente perjudica tu salud, tu composición corporal y tu capacidad para ganar músculo o perder grasa es permanecer en un estado de estrés crónico sin recuperación. El objetivo no es eliminar el cortisol como muchos te lo quieren vender o hacer ver, es aprender a regularlo y reducir nuestro estrés, que créeme, yo también batallo con eso y trabajo en eso a diario, porque vivimos en un mundo de inmediatez, de piloto automático, del corre-corre, de sobreproductividad. Entonces créeme, mi reina, yo te entiendo. Así que no siendo más, pues ayudémonos entre todos y cuéntame en comentarios cuál es tu estrategia para reducir ese estrés. Cuéntame si entendías, si tenías clara esa diferencia y esa discernición entre cortisol y estrés crónico, que ya tenemos claro que son bien diferentes. Déjame tu like, tu comentario, suscríbete, que eso apoya
Bueno, bien, videito cortito, me gustó. Em, bueno, la verdad que tiene mucha razón. Hay que aprender a controlar el estrés, ¿sí? El estrés crónico sobre todo. Acuérdense que el cortisol no es enemigo. Y nada, como siempre digo, hay que vivir la vida tranquilo. O sea, no podés estar alterado por cualquier circunstancia que aparezca. Obviamente hay situaciones que son complicadas y te ponen en mucho, bueno, en mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho estrés, pero hay cosas que por ahí uno no se tiene que hacer problema, ¿sí? Tiene que darse cuenta que por ahí no está en tus manos arreglar eso y seguir para adelante. O sea, mientras vos tengas todo lo tuyo alineado, ¿sí? Por ejemplo, como es lo mío, de entrenar, comer bien, descansar bien, yo me la paso básicamente tranquilo en los momentos donde no entreno y estoy trabajando y nada, y todo eso, básicamente. Así que bueno, déjame tu like, suscríbete al canal y nos vemos en otro video.